Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos dándole una ronda a los hechos más importantes que acontecieron durante esta semana en nuestra isla. El hijo de uno de los colombianos que fueron asesinados por parte del equipo de arresto hace más de 2 años le contó a Pulso Latino cómo fue el proceso que han pasado después de esta trágica noticia. Toda la lucha que este joven tuvo que pasar, no solo por el dolor que le generó la muerte de su padre, sino por todo el proceso legal y penal que tuvo que llevar para esclarecer los hechos de la barbarie y sevicia, según él, de la muerte de su padre en Aruba. En ese momento iniciamos una lucha directa contra el Ministerio de Justicia de Aruba, en cabeza de su ministro Arthur Dowers, que ha sido la persona que más, obstáculos le ha colocado a la investigación. Inicialmente, en aquel entonces, el procurador general de Aruba, el señor Taco Stein, dio las primeras declaraciones en donde pedía una investigación seria e imparcial contra lo que había sucedido, porque esas 2 personas no tenían armas en su poder. El aumento del BBO en forma de un health tax podrá quedar listo para este 1 de diciembre próximo. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, mostró que este concepto de ley aún está en el trayecto de legislación. Radvat Adviz dio su consejo y el departamento legislativo está trabajando sobre esto. Según el mandatario Bermúdez, su ministerio está tratando de quedar listo para que pueda pasar en el Parlamento aún para el 1 de noviembre, pero realmente esto no fue posible, viendo que el Parlamento ya tiene 2 reuniones públicas para trabajar esta semana. El mandatario Bermúdez no ve muy optimista que pueda quedar listo para este 1 de noviembre. Recientemente los alumnos del colegio San Antonio tuvieron una protesta relacionada con las condiciones de su colegio. El lunes abrió y gracias a la intervención de la ministra de Enseñanza, Michelle Hoiber-Winkler, e instancias concernientes, pudieron hacer los trabajos de reparación e instalación de los aires acondicionados, la instalación de nuevos cables de corriente, reparación de las instalaciones del agua, entre otros, para así evitar que el vandalismo esté azotando más a este colegio. Ya por algunas semanas, Aruba conoce una escasez de algunas de nuestras frutas y verduras favoritas. Con nuestros vecinos en Venezuela, de donde se traen estos productos, hay una situación irregular que está obstaculizando que se puedan abastecer los requis con frutas y en verduras. Esto ha forzado que se busquen opciones para poder cumplir con la demanda de los ciudadanos, alternativas que puedan ir a un costo de precio más alto del que estamos acostumbrados a pagar por ciertos productos. Quizás esta situación podría ser un mensaje muy claro para que los productores locales también inicien a plantar tanto frutas como verduras en nuestra isla. La situación que en estos momentos se está presentando en Aruba es el desabastecimiento de alimentos como frutas y verduras procedentes de Venezuela que no se están exportando como debe ser, y los perjudicados no son solo los vendedores, quienes no encuentran estos productos de la canasta básica familiar, y si los encuentran es a un precio alto, sino también los consumidores, quienes han tenido que pagar altas sumas por frutas o verduras que compramos. Fuertes lluvias se han presentado en diferentes zonas en Argentina debido a los cambios climáticos que se han generado en esta zona del país. Los caudales y las aguas lluvias se han reposado en las calles, dificultando así el paso tanto de transeúntes como de automovilistas, quienes se han quedado atascados por las alturas de las aguas en las vías. Vehículos en las veredas, contenedores flotando, olas en las calles. Sin dudas, una de las zonas más afectadas por el temporal en la ciudad de Buenos Aires fue el Bajo Belgrano, que en cuestión de algunas horas sufrió de esta manera la tormenta. ¿A cuánto ha llegado el agua acá en el barrio a subir? Bueno, yo me metí en la primera esquina allí y prácticamente el agua me llevó a la mitad de la puerta. Ingresó en todo el coche, vemos el baúl que está tratando de secar, aunque sea. Todo el coche, todo, tiene los asientos mojados. Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo
en Sucre y Cazadores, los autos que hacen lo posible para pasar. Dicen los vecinos que aquí ha subido el agua por lo menos 1 metro en horas de la madrugada. Y quienes deben transitar por aquí lo hacen a una velocidad considerable para que justamente el auto no se les quede. Vemos allí un contenedor que ha arrastrado el agua hasta la esquina. Los rastros también de la medida a la que ha subido el agua acumulada, por lo menos se ven en las paredes. Allí la humedad indica hasta dónde llegó a subir el agua. Por lo menos estamos hablando de 1 metro. Las calles Pampa, Cazadores y Sucre por varios minutos fueron intransitables. Pero aunque algunos osados le hicieron frente a la inundación con sus vehículos pudiendo pasar, otros sufrieron las consecuencias del agua en el interior sin poder salvar nada. Bueno, Mari es una vecina aquí del barrio, la vemos con un rastrillo limpiando desde temprano su vivienda. De las 3 de la mañana, limpiando las bocas de tormenta, 5 bolsas de basura se llevaron los que vinieron. ¿A cuánto llegó el agua acá? Y ahí. Bueno, vemos las olas, ¿no? Cuando los vehículos pasan encima, hacen ese movimiento. ¿Usted cómo cuidó su casa? ¿Tiene un barral ahí? Sí, puesto, sí, eso, con eso no entra dentro el agua para nada. El caudal del agua volcó varios contenedores y arrastró basura acumulada a los sumideros. Pero al llover 12 horas, la cantidad de agua que se precipita en un mes, el desagüe colapsó. Estamos en la calle Cazadores al 1800 y el panorama sigue siendo prácticamente desolador porque este vehículo fue arrastrado hasta la vereda por la corriente del agua, por la fuerza del agua acumulada, que vemos parece un río, pero estamos en pleno barrio de Belgrano, a metros de la calle Pampa, donde también desde aquí se puede ver un taxi que perdió el rumbo, que perdió el control y terminó impactando contra un contenedor de basura. Tratando de llegar a tu trabajo, ¿con qué situación te encontraste? Y no es, se reinundó todo. Y no sé, tengo que llegar hasta para las 7:30 y no sé cómo voy a pasar ahora. Cuidado, bueno, vemos que la guerra para cruzar, pasar, los vehículos que aceleran, y esta es la situación, ¿no?, de los vecinos que quieren salir, que no dan paso y que inclusive se hacen señas de luces para poder pasar. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? Una caña para poder calcular la profundidad y así cruzar la calle. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales calificó de positivo que el gobierno esté tomando medidas para evitar el ingreso del ébola a ese país, pero considera se debe solventar la crisis hospitalaria. Randolfo Blanco nos tiene más información. La asociación, que reúne a 234 clínicas en todo el país, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Salud para determinar los protocolos a seguir ante la posibilidad de que se registre algún caso de ébola en Venezuela. Más que generar alarma, yo diría que es tratar de generar confianza en la población de que se están haciendo los esfuerzos por evitar que una situación como esta vaya a traer consecuencias en nuestro país. Nos veníamos anticipando a esto antes de que el Ministerio nos llamara. Ya nosotros, a través de la asesoría de los infectólogos y los epidemiólogos, veníamos trabajando el cómo debería de establecerse esa logística a nivel de los centros privados. Solicitaron una audiencia con la ministra de Salud para tratar la situación del sector ante la escasez de medicamentos e insumos que está dificultando el tratamiento de los pacientes. La salud no se puede manejar espasmódicamente. Anuncian, llegó acetaminofén porque hay epidemia de chikungunya. No, aquí tiene que haber un suministro regular y permanente que garantice la atención continua de los enfermos. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales considera que la cifra oficial de pacientes con chikungunya está muy por debajo de la realidad. Estima que debe haber más de 200.000 casos en todo el territorio nacional. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Los trabajos que fueron aprobados por el gobierno de Aruba para la revitalización de la calle principal están listos, pero según el director del DOE, Marlon Cruz, están trabajando sobre los alrededores de esta calle para poder tener estas vías listas para la temporada de diciembre.
Se ha visto como la calle principal ha sido completamente reconstruida, arreglando sus vías, sus fuentes y todo el que pasa por allí puede ver un lugar agradable para hacer compras, contrario a lo que sucede a sus alrededores. Según lo que comentó el director de The Way, Marlon Cruz, es que las zonas aledañas a la calle principal, como por ejemplo las avenidas que están a los costados, tienen grietas, están dañadas o en su defecto falta construirlas. Existe una gran diferencia entre una calle principal que está muy bien construida con un tram, con matas, con aceras para que la comunidad transite, pero en contraste con unas calles que están descuidadas y con una falta de alcantarillado. Según lo indicó el señor Cruz, la idea es tener estas vías adecuadas próximamente para que para estas fechas decembrinas, tanto locales como turistas puedan acceder a una calle principal más adecuada. En Venezuela crece la veneración por Hugo Chávez. Sus imágenes se venden en las tiendas de santería y sus seguidores le encomiendan sus necesidades más urgentes. Los obispos advierten que se está sustituyendo el culto a Dios por el culto a las personas. Desde Caracas, Beatriz Adrián tiene la historia. Hola, buenas tardes. El difunto presidente Chávez está cada vez más presente en la población venezolana. Sus mensajes se difunden a diario en radio y televisión y algunas personas le rinden culto como si fuera un santo. Chávez nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros. La oración del Chávez nuestro, la capilla Santo Hugo Chávez, un rosario con su figura y la veneración religiosa de imágenes del difunto presidente dan cuenta del culto al desaparecido mandatario venezolano. Lo veo más que un santo. Fue el que hizo demasiado al pueblo venezolano. Lo puedo tener en mi casa como un dios, como el presidente, el mejor presidente de Venezuela. Tenían el Chávez y un tabaco para fumarle el tabaco a él. Robert Eslava atiende al público en esta tienda de santería en Caracas. Cuenta que la imagen de Chávez se vende como pan caliente e incluso la piden desde varios estados del país. Le prenden mucho la vela y pidiéndole al presidente por la casa, eso que está entregando Chávez también. Asegura este vendedor que los seguidores también le piden poder a la imagen de Chávez. También lo utilizan para hacer mucha brujería, para la gente, gobernar la gente y toda esa vaina también. El culto al difunto presidente está siendo promovido desde el gobierno, asegura el arzobispo Ovidio Pérez Morales. Usted tiene por un lado que se saca la religión de las escuelas y se trata de meter culto a personas y a dirigentes y cosas. La intención que yo es sustituir lo religioso con la ideología. El arzobispo recordó que con la modificación a la ley de educación en Venezuela se eliminó la formación religiosa en las escuelas del país. La imagen del expresidente venezolano también se usa con fines electorales y hoy, en nombre de Chávez, se está pidiendo un día de salario por la revolución para financiar las próximas campañas electorales del Partido Socialista. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Un video enviado a la redacción de nuestro canal aliado Noticias SIN muestra un grupo de policías dominicanos en momentos en que disfrutaban en un lugar no establecido con sus uniformes y armas de reglamento. Aileen Mock nos tiene más detalles. De inmediato el video generó esta reacción por parte del jefe de la policía. Tenga la seguridad que si están haciendo actos que violan el reglamento y la ley de la República Dominicana van a ser sancionados como garantiza y como contempla el reglamento. Siempre sancionan, pero vuelven y caen lo mismo, porque es una institución que está dañada. Esta noche Noticias SIN trató de buscar las reacciones de otros agentes del orden, uno de los cuales en presencia de otros uniformados le advirtió a nuestros periodistas que no busquemos problemas. Varios ciudadanos se mostraron indignados y pidieron a las autoridades aplicar sanciones contra los agentes. Es una sinvergüenza de esa gente de que bailando y esa gente lo que tienen que cuidar al ciudadano, esa gente está para cuidar al ciudadano y no está metido en negocio bailando con los compañeros, más vestido. Creo yo, eso está muy mal. El video llegó a esta sala de redacción vía correo electrónico de uno de nuestros televidentes. Hasta el momento se desconoce la unidad donde prestan servicio los agentes que se observan en el video. Aileen Mock, Noticias SIN.